Bueno, pues soy Vicente Ausino Bosso, nos va a dar la segunda parte de su exposición sobre la radioactividad. La primera fue al final de enero, ¿verdad? 30 de enero, sí. Ya ha pasado, hubiésemos querido que hubiese sido más seguido, pero bueno, surgieron imprevistos y ha habido que distanciarla. Hoy os hará un poco de recordatorio también de la sesión anterior y luego tratará en esta segunda parte del riesgo radioactivo, la percepción social que tenemos también nosotros acerca de ese riesgo. Puede ser que sea exagerada o no, ya nos hablará él. Y luego pues va a hablar de los costes y de los medios de protección radioactivos, ¿no? Frente a la radioactividad y los costes que esto supone. Os recuerdo que Vicente Ausino Bosso es doctor en Ciencia Física por la Universidad Complutense y fue investigador durante 7 años de la Junta de Energía Nuclear y durante 25 años estuvo al frente del Laboratorio de Radioquímica de Geofisa, desde el que participó directamente en numerosos programas y estudios radiológicos y radiométricos relacionados con las centrales nucleares españolas, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Enresa. Así que es una persona altamente cualificada para la charla que nos va a dar. Muchas gracias, Vicente, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en nombre de la Universidad Popular por asistir a esta conferencia, que espero que no os aburra en exceso. Como ya ha anticipado Pepe en la presentación, en esta segunda parte vamos a insistir fundamentalmente en lo que son la protección radiológica, es decir, el conjunto de medidas, de instrumentos que se utilizan para prevenir los riesgos y el peligro de la radioactividad, el coste que eso conlleva y las consecuencias que eso tiene. Y al final de la conferencia, si da tiempo, haré una reflexión sobre el tema específico de la energía nuclear en el contexto de todo el problema que ya nadie niega y que hace 30 años todavía muchos negaban, del cambio climático, provocado fundamentalmente pues, por el uso de los combustibles fósiles y toda una serie de elementos de nuestra civilización. Bien, como hace ya 3 meses que di la primera parte y además algunos de los que estáis hoy aquí en esta conferencia no tuvisteis oportunidad de estar en la primera, voy a utilizar unos minutos de esta segunda parte para refrescar los conocimientos fundamentales, los pilares de lo que fue la primera parte de la conferencia. Bien. La radioactividad, aunque se descubrió en 1890 por parte de los esposos Curie en París, se puede decir que tuvo su carta de presentación social en agosto de 1945, cuando los Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki como un medio de liquidar o terminar la Segunda Guerra Mundial, que se había prolongado en el Pacífico luchando contra los japoneses. Este hecho fue tan extraordinariamente brutal y cogió tan de sorpresa a todo el mundo y tuvo evidentemente unas consecuencias radiológicas muy importantes, que a partir de ese momento podríamos decir que todo el mundo mundial conoció lo que era la radioactividad. Ya las radiaciones habían tenido un cierto desarrollo, pero no fue hasta este momento en el que, por decirlo así, ya todo el mundo supo que había un nuevo fenómeno físico que hasta entonces apenas había sido percibido por la sociedad y que se llamaba radiación o radioactividad y que provocaba serios problemas o podía provocar serios problemas en la salud de las personas. Bien. Hasta tal punto este hecho fue condicionante o significativo que eso ha hecho que a partir de entonces, y a pesar de que hubo un programa posterior llamado Átomos para la Paz, que intentó borrar esta imagen nefasta de la radiación y de todo lo que era atómico,
A pesar de ese programa, que fue el que lanzó el uso de las centrales nucleares para producir electricidad, pues no se ha borrado nunca la imagen nefasta de la radiactividad. Hasta tal punto de que yo creo que todavía en la mayoría de la gente, cuando se habla de radiaciones o se pronuncia la palabra radiactividad, todo el mundo entiende o le viene a la imagen del famoso hongo radiactivo de la bomba atómica. Afortunadamente, aunque ha habido a posteriori de 1945 muchísimos ensayos con bombas atómicas, con armas atómicas, nunca más se han vuelto a utilizar en condiciones reales contra la población en las sucesivas guerras que a partir de 1945 y hasta nuestros días han tenido lugar. Bien, hasta tal punto ha sido condicionante en todo el mundillo nuclear el hecho de que, como he dicho antes, la presentación en sociedad sea la explosión de la bomba atómica, que recientemente este autor americano, Craig Nelson, en un libro que ha escrito sobre la edad de la radiación, dice que si el primer uso de la gasolina hubiera sido el napalm, todos estaríamos actualmente conduciendo coches eléctricos. Esto, que parece una adivinanza, como dice, pero ¿qué está diciendo este señor? No es ni más ni menos que decir que el napalm, que es un explosivo incendiario que se utilizó ampliamente en la guerra de Vietnam en los años 60, produjo miles y miles de muertos entre los vietnamitas y produjo una devastación enorme en todos los bosques de Vietnam. Podríamos equipararlo, evidentemente, a los efectos que produjo en otro ámbito la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Pero claro, cuando esto se produjo en los años 60, llevábamos ya 90 o 100 años de uso del motor de explosión, de la gasolina. Se había convertido en un elemento imprescindible dentro de nuestra sociedad. De tal manera que podríamos decir que en este caso estamos en una situación totalmente inversa o opuesta a la de la bomba atómica versus las centrales nucleares. Bien, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki provocó una devastación prácticamente absoluta de toda la ciudad, de las dos ciudades sobre las que se lanzó. Esta es una imagen de cómo quedó Nagasaki después de la explosión de la primera bomba atómica. Como veis, está todo absolutamente arrasado, no queda ningún edificio en pie. Y he recordado esta imagen, que ya la puse en la primera parte, para insistir en una idea que todavía constituye otra de las muchas leyendas urbanas. Una central nuclear no es una bomba atómica, ni puede de ninguna manera explotar como una bomba atómica. No puede provocar esa devastación que habéis visto en la imagen anterior. Esta es una imagen de la explosión de la central nuclear de Chernobyl en 1986. Y ahí podéis ver claramente, bueno, no hay manera de que... Ahí podéis ver claramente cómo el reactor que explotó, de los 4 que había en Chernobyl, ha quedado totalmente destruido, pero solo el reactor. Todo el entorno que rodea a este grupo de 4 centrales nucleares no se han visto afectadas por la explosión. Incluso esta alta chimenea de evacuación de gases que existía no se ha venido abajo. Es decir, que ni en el peor accidente nuclear que se recuerda en toda la historia de uso de la energía nuclear se ha producido ni por aproximación una devastación como la de la bomba atómica. Es decir, que cuando alguien os diga o penséis que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica, no es así. Una central nuclear, y ya hablaremos
un poco más adelante expresamente del tema de Chernobyl, puede lanzar al espacio cantidades enormes de radiación, eso sí, pero explotar y provocar esa devastación enorme que provoca una bomba atómica, en absoluto. ¿Y hacia abajo? Es lo mismo. No. La central nuclear, en este caso, explota porque se concentra una cantidad de hidrógeno enorme en la parte de arriba del reactor y el hidrógeno explota. Es decir, el que explota es el hidrógeno, no es el uranio ni es la reacción nuclear. Y como además, en el caso de esta central de Chernobyl, de tecnología rusa, no tiene el reactor la cúpula que conocéis, típica de todas las centrales nucleares españolas, esa cúpula de hormigón extraordinariamente reforzado, lo que se llama el edificio de contención. Estas centrales no tenían edificio de contención, tenían un techo convencional, como quien dice. Entonces, esa explosión de hidrógeno levantó todo el techo y elevó toda la nube radiactiva hasta varios kilómetros por encima, y eso es lo que provocó luego que se extendiese toda la contaminación por toda Europa, como veremos posteriormente. Bien, bueno, esta es una imagen de el último accidente nuclear en Fukushima en 2011, no nos pararemos en ello, y esto, pues, como veis, en España fue el suceso nuclear más sobresaliente o más relevante que hemos tenido en toda nuestra historia, que fue la caída de 2 bombas atómicas por el choque de un reactor, un bombardero americano que volaba en aquellos momentos por encima de Palomares. Esta es la famosa fotografía en que el señor Fraga con el embajador de Estados Unidos se dan un baño en la playa de Palomares para transmitir la imagen de que, a pesar de que ha caído una bomba atómica, aquello no está contaminado y yo soy tan chulo que me baño aquí sin ningún problema. Pero bueno. Recordamos también que en 1990 la OCDE, después de el gravísimo accidente de Chernobyl, incorpora la escala de medición de la gravedad de los accidentes nucleares. Introduce una escala, pues lo mismo que hay una escala Richter para medir los terremotos y hay otras escalas para medir diferentes sucesos o eventos. En el caso de los accidentes nucleares se utiliza esta escala de evaluación de accidentes nucleares. Como veis, esa escala que está puesta ahí en forma de pirámide, indicando pues que evidentemente cuanto más grave es el accidente, menos casos hay, afortunadamente. En esa escala, el top, el índice 7, lo tiene el accidente de Chernobyl, mientras que el accidente más reciente, el último que recordamos, de Fukushima, inicialmente se consideró nivel 4 porque no había riesgo fuera del emplazamiento. Eso es lo que se creyó en un principio. Luego se vio que efectivamente sí había habido emisión de radiaciones más o menos importante al mar que rodea la central, y entonces se subió al número 5 porque sí había riesgo fuera del emplazamiento. Y actualmente, cuando se ha visto que hay una afectación importante de una zona alrededor de la central, aparte de esa emisión de efluentes, se ha subido a nivel 6. Por contra, en el caso de los accidentes, o lo que hemos llamado accidentes en España, que han ocurrido algunos en Ascó, en Vandellós, etcétera, ninguno de ellos ha tenido la consideración de accidente. Fijaros que aquí tenemos desde el nivel 4 hasta el 7 se consideran propiamente accidentes, y sin embargo por debajo el 1, el 2 y el 3 se consideran simplemente como incidentes. En el caso español, como digo, y fuera del accidente de Palomares, que no tiene nada que ver con este esquema, estamos en el nivel 1, y la mayoría de las cuestiones noticiables
que leemos o hemos leído muchas veces en los periódicos están incluso en el nivel 0, que se considera como una desviación y ni siquiera como incidente. Bien. Otra cuestión que también en la primera parte de la conferencia expuse y que quiero recordar aquí porque es enormemente importante para que tengamos una percepción válida de lo que son las radiaciones, es este gráfico, este plano, que recoge todos los países de la Comunidad Europea y indica en distintos colores el nivel de radiación natural que existe en los distintos países. Decíamos que la radiación no es un fenómeno puramente artificial que el hombre ha inventado o que con sus ingenios nos ha inducido, sino que la radiación existe en la naturaleza desde que la Tierra existe, o se podría decir incluso más. La radiación, cuando la Tierra aparece, cuando el planeta Tierra se forma, era muchísimo mayor que la que hay ahora, porque todos los isótopos radiactivos, los que provocan radiación, tienen por naturaleza propia un tiempo de vida, un decaimiento, van poco a poco desgastándose, es como una vela que se va desgastando y que llega un momento en que se apaga, con la diferencia de que hay velas, una cerilla se apaga rápidamente y una vela, pues depende del tipo de vela, puede durar mucho más. En el caso de los isótopos pasa lo mismo, pero en cualquier caso todos los isótopos radioactivos decaen. Por lo tanto, en las edades primitivas de la Tierra, la radiación era muchísimo más elevada que eso. Pero lo importante que quiero transmitiros es que la mayor parte de la radiación que recibimos de manera natural viene del suelo que pisamos. Hay también una parte de radiación que viene de la radiación cósmica y tal, pero la parte más importante viene del suelo. Y es enormemente variable, de tal manera que si nos fijamos en este mapa, veremos que hay zonas que están pintadas en negro, que tienen un nivel de radiación del orden de mayor de 10 milisieverts al año. Para que no os hagáis un lío, vamos a considerar el milisievert como la unidad de radiación natural mínima, porque como veis, el valor mínimo está en torno a 1,3, son estas zonas amarillas, pues digamos que lo mínimo de radiación que podemos recibir es ese 1 milisievert. Veis, por tanto, que de manera natural y sin que influyan aquí otros efectos, podemos estar en zonas en el que la radiación es bastante alta, superior incluso a 10 unidades. Aquí tenemos toda la zona de Castilla-León, por el hecho de ser una formación granítica. El granito tiene una cantidad de uranio, radio y torio importante, y eso es lo que hace que emita una radiación también muy importante. Por contra, las formaciones calizas propias de las cuevas, de los cars, etcétera, tienen una radiación muy baja, una cantidad de radioisótopos muy baja, y esa es la zona que tenemos aquí en el Levante, toda la Comunidad Valenciana, parte del sur de Cataluña y Murcia. También ahí podéis ver que Galicia y Extremadura tienen niveles un poco inferiores a los de Castilla y León, pero también están en entorno de 10. Bien. Y acabamos la exposición anterior hablando de los efectos de la radiación. Decíamos que la radiación tiene una capacidad muy importante de ionizar los átomos. Ionizar los átomos es desestabilizarlos. Eléctricamente un átomo es algo neutro, lleva tantas cargas positivas como negativas y está tranquilito. En cambio, la radiación lo que hace de alguna manera es intranquilizarlo, desestabilizarlo, y o lo carga positivamente o lo carga negativamente. Y entonces en ese momento el átomo se comporta químicamente de manera diferente y ya
la manera en que se ha ligado unos átomos con otros para formar moléculas, y eso a su vez va a formar la materia que constituye nuestro cuerpo, todos los tejidos, eso está desestabilizado. Y si se desestabiliza hasta un cierto punto, la célula se destruye. Luego, el efecto fundamental de la radiación es la destrucción celular. Es decir, cuando nuestro cuerpo recibe radiación, lo que se está provocando es la muerte celular. Pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano, por término medio, unos tendremos más y otros menos, tiene del orden de 60 billones de células, 60 millones de células. Mucho decir. Entonces, por vía natural, el cuerpo no solamente recibe agresiones a través de las radiaciones, hay otros muchos elementos que provocan muerte celular en el cuerpo. Multitud de sustancias tóxicas, el humo del tabaco provoca muerte celular muy importante y otros muchos efectos. El cuerpo se defiende de todo eso con un mecanismo de regeneración celular, es decir, el cuerpo tiene una capacidad para regenerarse. Entonces, depende de que recibamos una dosis muy alta de radiación o que la dosis que recibamos sea pequeña o sea lentamente, eso es lo que hace que el cuerpo tenga capacidad de recuperarse de esa destrucción celular o por el contrario, esa agresión sea excesivamente fuerte y nos mate. Entonces, de todos los estudios que se han hecho desde el principio del conocimiento de la radiación, llevamos ya probablemente 70, 80 años estudiando los efectos de la radiación, hay una serie de conclusiones que se han sacado y que eran los que en este gráfico intentaba yo reflejar en la primera parte de la exposición. El primer elemento importante a tener en cuenta es si hay una dosis, una cantidad de radiación que nos pueda matar de manera fulminante. Y sí, la hay. Esa dosis es este nivel que hemos puesto aquí de 10.000 milisievert. 10.000 veces la radiación natural mínima que recibimos del suelo. 10.000 milisievert o 10 sieverts, pero bueno. Esa radiación solo se ha producido o se produce en el caso de una explosión nuclear o en el caso de un accidente nuclear muy grave como el de Chernobyl. Esos son los casos en los que se ha podido establecer que ha habido personas que han recibido esa dosis, llamada dosis fatal, y que provoca la muerte o en pocas horas, o en pocos días, o en pocas semanas. Pero bueno, eso es excepcional, no estamos en ese caso. Todos los liquidadores... No, luego hablaré de Chernobyl y hablaremos de los liquidadores y de todo eso. Entonces, la otra cuestión importante aquí es tener en cuenta la diferencia entre los llamados efectos primarios, que son una serie de consecuencias en nuestra salud que se provocan con dosis superiores a 1000 unidades. Desde 1000 unidades hasta abajo vamos a tener o podemos tener efectos primarios. ¿Qué son los efectos primarios? Los efectos primarios son aquellos que de manera inmediata sentimos: mareos, náuseas, en poco tiempo se puede perder la vista. Todo eso se provoca, son síntomas de una radiación aguda, importante, por encima de las 1000 unidades. Por debajo de las 1000 unidades hacia abajo, tenemos los efectos secundarios. Los efectos secundarios son la generación de cáncer a medio o largo plazo. Y esas son las situaciones más habituales que podríamos encontrarnos, a menos que tengamos la mala suerte de vivir en una central nuclear y petar como petó Chernobyl, pero vamos, no creo que nadie nos estemos planteando esa situación. Entonces, la otra cuestión aquí importante
Vamos a pasar a la siguiente, ya que hemos visto esto. Esto es una ampliación de del gráfico anterior a partir de las 1000 unidades. Las 1000 unidades hemos dicho que de aquí hacia abajo son los efectos primarios y de aquí hacia arriba los efectos secundarios. Bien, este valor de 1000 unidades es muy importante, lo mismo que este otro de 100. ¿Por qué? Porque entre este valor y este es donde los estudios que se han hecho de medicina nuclear, de seguimiento de estos efectos, se ha visto o se ha podido establecer una correlación causa-efecto clarísima. Por debajo de 100 unidades no hay evidencia clara de efectos en la salud humana. No se puede decir, este señor se ha muerto de cáncer pues porque recibió una dosis de radiación tal. No. Por debajo de 100 unidades no se ha podido establecer esa relación. Ahora bien, desde el punto de vista, y anticipo ya con esto uno de los elementos de la protección radiológica, desde el punto de vista de la protección radiológica se considera que a efectos de la salud la probabilidad de generar cáncer de una dosis de radiación determinada siempre es proporcional a la cantidad de radiación recibida, a la dosis recibida. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. En este nivel de los 1000 milisievert se ha podido establecer claramente que el incremento de casos de cáncer en las personas que han recibido esa radiación está entre un 2,5 y un 3%. Quiere decir que en la población mundial la media de muertes por cáncer sobre la totalidad de causas de mortalidad es el 25%. Recientemente un miembro del Ministerio de Sanidad español confirmó este dato, que en España, si cogemos todas las causas de mortalidad y vemos las que son debidas a cáncer, estamos en el 25% también, no nos alejamos del resto de países. Pues bien, en el caso de poblaciones que reciban radiaciones importantes, del orden de 1000 milisieverts, de 1000 unidades de radiación, ese valor se incrementaría al 27,5 al 28%. Eso es una evidencia que se ha establecido. Pero como digo, por debajo de 100 no existe esa evidencia, no se ha podido establecer esa correlación. Pero desde el punto de vista de proteger a la población se establece que si 1000 unidades incrementan el riesgo de cáncer en un 3%, pues entonces 100 lo incrementarán en 0,3%. Entonces, siguiendo esa escala, tendríamos, si recibimos una dosis de 1000, tenemos un 3% de incremento de casos de muertes por cáncer. Para 100 tendremos un 3 por 1000, para 10 un 3 por 10.000, para 1 un 3 por 100.000 y para 0,1, que estaríamos aquí, un 3 por millón. Es decir, es tanto como decir que de 1 millón de personas, 250.000 se morirían por distintos tipos de cáncer a lo largo de su vida, y si esta población ha recibido una dosis de 0,1, entonces en vez de morirse 250.000, se morirían 250.000 más 1. Evidentemente, como todos podéis comprender, esto es una hipótesis bastante absurda. Sí, no tenemos un conocimiento o un manejo de la ciencia médica que permita distinguir si realmente ahí se ha muerto 1 más, o 2 más, o 3 menos. Estamos en una hipótesis que no se puede verificar. Pero a pesar de eso, y a pesar también de que por vía natural estamos recibiendo dosis entre 1 y 10, por vía natural estamos recibiendo esta dosis. Y sin embargo,
desde el punto de vista de proteger a la población, seguimos pensando que para 0,1 incrementaríamos un muerto más por cada millón de muertes por cáncer. ¿Queda claro el concepto? Bien, y para acabar de situarnos en esto, luego daré un ejemplo de esto mismo. Fijaros que con una radiografía que nos den, nos estamos incorporando 2 centésimas de milisievert. Con 5 radiografías que nos hagan a lo largo de nuestra vida, estaremos en este mismo nivel del 0,1. Y en un vuelo en altura, bueno, todos los vuelos son en altura, evidentemente, en un vuelo de 3 horas tendríamos 2 milésimas, si es de 3 horas, pero un vuelo transatlántico entre ida y vuelta ya nos situaría en el mismo valor de una radiografía. Luego, 5 vuelos transatlánticos a lo largo de nuestra vida nos van a inducir tanta radiación como este 0,1 que tenemos ahí. Pues bien, a pesar de esos valores, en el diseño de una instalación nuclear, y este es otro de los elementos de protección radiológica, se exige por diseño que se garantice que la radiación adicional que el funcionamiento de esa central nuclear emita hacia el exterior esté no en 0,1 sino en 0,01. 0,01. Esto es un valor evidentemente muy bajo y luego diremos por qué. Bien, bueno, pues entonces ya nos hemos situado. Vamos a centrarnos un poco más en los riesgos bueno, esto ya lo hemos dicho. Vamos a ver. Bien. Aunque ya hemos hablado de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki y del accidente de Fukushima, he incluido aquí algunos datos sobre los efectos iniciales y los efectos secundarios. Este es el caso de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En los efectos iniciales se vio que hubo zonas en que la radiación superó los 10 milisievert, los 10.000 milisievert que hemos dicho que era la dosis letal. En esos casos, evidentemente, la mayoría de las personas que recibieron esa dosis murieron. Lo que pasa es que en el caso de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, este ejercicio de discriminación era muy difícil, porque la mayoría de las personas que murieron allí lo fueron por distintos traumatismos debido a la destrucción total de la ciudad, a la onda expansiva y a las altísimas temperaturas que se produjeron de varios miles de grados centígrados, que incluso llegaban a volatilizar a las personas. Es decir, que en algunos casos había muros en los que se encontraron siluetas de personas volatilizadas contra el muro de hormigón o de ladrillo. Entonces, como digo, en esas circunstancias, determinar qué personas recibieron 10 milisievert o más de 10 milisievert de radiación y murieron a causa de eso, bueno, se podían haber muerto a causa de eso, pero es que mucho antes ya se habían volatilizado o se habían muerto por traumatismos varios. Luego, el caso de Hiroshima y Nagasaki nos sirve fundamentalmente para tener un conocimiento de estos efectos secundarios de los que hemos hablado. Las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, se ha hecho un seguimiento hasta nuestros días, se sigue haciendo un seguimiento sobre un conjunto de 70.000 supervivientes, es decir, personas que vivían en la zona y que se salvaron. Y entonces, en esos 70.000 supervivientes que están sometidos a exploraciones médicas periódicas y se les hace, digamos que están fichados desde el punto de vista radiológico y se les sigue toda su vida, se ha podido establecer que ha habido un incremento de 500 casos de cáncer.
Quiere decirse que una población equivalente de 70.000 personas japoneses que viven en otra ciudad que no recibieron la bomba atómica, la comparación entre esos y los de Hiroshima y Nagasaki, ha habido un incremento de 500 casos más. Y se estima que cuando ya haya acabado la vida de estas personas, cuando ya se hayan muerto todos, porque han transcurrido ya 80 o 90 años, esa cifra puede llegar a los 1000 casos. Y un hecho muy importante que también constituye otra pequeña leyenda urbana. En este caso, en el que ya han transcurrido 70 años desde la explosión de Hiroshima y Nagasaki, no se han observado anomalías genéticas entre los supervivientes de las bombas. Es decir, que en 70 años ya hay 3 o casi 4 generaciones de los supervivientes que han procreado y han tenido nietos y bisnietos, etc. No se ha observado en esa población la aparición de anomalías genéticas entre los supervivientes de las bombas. Muchas veces se dice que la radiación, uno de los efectos que produce es la alteración del código genético y que eso puede provocar enfermedades genéticas y tal. No es cierto. Bien. Pero entonces ni siquiera las mujeres que estaban en ese momento embarazadas, por ejemplo, no hubo luego nacimientos como malformaciones. No. Yo he visto un documental hecho por los productores libres norteamericanos. A lo mejor han exagerado otro poco, en otro sentido, pero lo que sí dijeron es que en el año 45 no se entera nadie de los efectos de la radiación. No es hasta los años 50 que empiezan a desclasificar, porque tenían bajo secreto y pena de muerte aquel que divulgase y comunicase los efectos reales. Y a los pacientes los tenían muy controlados para que les atribuyesen otra sintomatología en las historias clínicas. O sea que a lo mejor los números estos son muy optimistas, los otros eran mucho más pesimistas, pero los dos... Estos son los datos que yo he dado, son datos de organismos de Naciones Unidas y del Instituto Internacional del Cáncer. Si esos organismos nos engañan y tal, que sí, con Chernobyl pasa lo mismo. Es decir, las organizaciones ecologistas dan unos datos sobre Chernobyl que ponen los pelos de punta. Por eso yo lo he traído aquí para exponerlo. A ver, en Chernobyl, bueno, el Chernobyl fue, ya lo he dicho, el accidente nuclear más tremendo que pueda haber, hasta ahora conocido, y es dudoso que pueda haber un accidente peor que el de Chernobyl. Por lo tanto, digamos que el peor infierno que puede ocurrir en una central nuclear ya ha ocurrido, ya lo hemos vivido. Fue en el año 86, ahora hará 30 años dentro del año que viene. Entonces, en Chernobyl la emisión radiológica fue debida fundamentalmente a yodo 131 y cesio 137. En Chernobyl se emitió una cantidad de radiación equivalente a 400 veces las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 400 veces. Eso nos puede parecer una monstruosidad, pero es que en las pruebas nucleares que se hicieron en la atmósfera de armas nucleares entre 1950 y 1960, se liberó hasta casi 1000 veces la radiación de Hiroshima y Nagasaki. Y esto se puso de manifiesto en Estados Unidos porque en esa década se observó que hubo un incremento importante de casos de cáncer de pulmón, y entonces al principio pues lo quisieron achacar al tabaco. Pues el tabaco produce cáncer de pulmón, pero claro, es que no había habido un incremento repentino
No se había puesto la gente a fumar como locos, a lo mejor fumaban un poco más que la década anterior, pero no muchísimo más. Y entonces observaron que efectivamente estas pruebas en atmósfera hechas en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, pues es que la bomba explota en el aire y entonces luego la atmósfera difunde la radiación por todo el país. Ese era el efecto, de tal manera que a finales de los años 60, como ya se había confirmado científica y experimentalmente que eso era así, se prohibieron las pruebas en atmósfera. Y a partir de entonces ya todas las pruebas eran subterráneas. Evidentemente las pruebas no solo las hicieron en los Estados Unidos, las estaba haciendo en otras zonas del planeta. Aún así, las bombas de Francia en Tahití también tuvieron efectos muy malos. Claro, claro. Claro. Aunque era bajo tierra, Yo porque creo tuvieron que que quitar. el peor efecto que no se conoce, no está divulgado quizá oficialmente, son las pruebas nucleares chinas en el desierto de Gobi. Esas son las que han atrapado a la atmósfera millones y Bueno, por favor, yo pensaba a ver si puedo terminar a las 8:30 para dar lugar a que preguntéis, porque sé que estos son temas muy debatidos y que va a haber muchas preguntas, pero si me interrumpís ahora, me temo que nos vamos a quedar a medias. Bien, entonces, me preguntabas por los liquidadores. Entre la explosión de Chernobyl en el año 76 y el año siguiente, 200.000 trabajadores llamados liquidadores son los que participaron en los trabajos de contención y limpieza de los efectos. ¿Qué hicieron? Fundamentalmente intentar limitar las consecuencias de la explosión, porque es que aquello estaba totalmente descontrolado. Entonces, esa cifra en los 2 años posteriores se elevó hasta 700.000. Y de todo el conjunto de los daños que se produjeron, hubo una zona de exclusión, es decir, una zona de acceso prohibido porque quedó altamente contaminada, que en principio era un círculo de un radio de 30 kilómetros y actualmente, porque se ha ido reduciendo con el tiempo, actualmente son 2.600 kilómetros cuadrados. Es decir, para que os hagáis una idea, la zona de exclusión en Chernobyl es equivalente a un cuadrado de 50 por 50 kilómetros. Y para tener una idea así más inmediata, como 4 veces la ciudad de Madrid ahora, no la comunidad, la ciudad de Madrid. Esa es la zona de exclusión que queda actualmente en Chernobyl con acceso prohibido. Independientemente de que hay muchas personas, sobre todo mayores, que a pesar de esa prohibición han dicho que ellos se vuelven a su pueblo, porque como están en la más puñetera miseria, abandonados de cualquiera, y a mí me da lo mismo morirme de radiación en la zona de exclusión que morirme de hambre y de asco al sitio donde me han mandado, porque no me protege para nada. Esa es otra historia. Bien, aquí veis, y esto es, bueno, no sé si lo veis, porque ha quedado muy pequeño, pero voy a intentar describiros qué son estas extrañas imágenes, sobre todo los que estáis atrás supongo que no veis nada. Este es un mapa de la Comunidad Europea equivalente al que os he puesto antes con la radiación natural, las distintas zonas. Ahí veis la silueta de la península ibérica, quizá aquí se ve mejor, la imagen es la misma en todos, y al norte está la característica imagen de los países nórdicos, de Suecia, Noruega, Finlandia, y ahí pues se distingue claramente Inglaterra e Irlanda. Bien, esta es una secuencia de cómo se difunde la pluma radioactiva en el caso de Chernobyl desde el día de la explosión hasta los días subsiguientes. Entonces, la nube radioactiva está representada por esa mancha blanca. Veis que el día 26 de abril, que es cuando se produce el accidente, la mancha blanca, la pluma radioactiva, la contaminación radioactiva, está sobre Chernobyl y la zona adyacente, Kiev y tal. Pero 2 días más tarde, las condiciones atmosféricas han hecho que llegue hasta casi los países nórdicos, toda esa pluma radioactiva, atravesando
gran parte de Bielorrusia, Polonia, los países bálticos, etc. 2 días más tarde, o sea, 4 días desde la explosión, cambian las condiciones atmosféricas y entonces la nube radiactiva empieza a bajar hacia el sur. Hacia el sur y hacia el este. Ya está llegando a los países bálticos y a Grecia. Y aquí, 6 días más tarde, pues ya, como veis, ha invadido totalmente el sur de Europa, bueno, el sureste, mejor dicho. Aquí ya se va alejando más y aquí más. En toda esa secuencia, como veis, España está lejos, está fuera de la zona de mayor influencia. En España se notó un poquito en las Islas Baleares, es decir, se notó un poquito, quiere decir que los elementos de detección que actualmente disponemos para detectar radiaciones son tan extraordinariamente sensibles que se ve prácticamente todo. Y el hecho de que se vea algo, un pequeño indicio, no quiere decir que exista un peligro ahí. En España, como digo, únicamente ahí, en la zona de las Islas Baleares y un pelín en alguna zona de Cataluña se notó un poco, pero en el resto no. Bien. Aquí veis también una representación de cuáles fueron las dosis, las tasas de dosis que se produjeron repartidas en toda Europa. No sé si veréis, esta es una zona en la que la dosis se eleva a más de 100 unidades, más de 100 milisievert. Hemos dicho que las zonas en las que geológicamente la radiación natural es más fuerte tiene valores de 10 o un poco más de 10. Bien, pues como consecuencia del accidente de Chernobyl, ahí hay un núcleo central que elevó sus dosis a más de 100. Luego hay un circulito que veis ahí granate, bastante más grande, que ya está entre 50 y 100 y luego progresivamente va descendiendo, y en España el valor que se tiene como consecuencia de la explosión de esta es de 0,1 milisievert, es decir que en España prácticamente no se notó. Bien, y finalmente esta es una representación de las zonas contaminadas por efecto de la explosión de Chernobyl. La contaminación está centrada fundamentalmente en Centroeuropa, en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y la zona de confinamiento, la zona de exclusión está aquí, que son los alrededores de Chernobyl. Esto es una representación de niveles de cesio 137. Hemos dicho que los dos isótopos fundamentales que se difunden en Chernobyl son el yodo y el cesio 137, pero el yodo tiene una vida media de 8 días. Al cabo de 80 días su actividad ha decaído 1000 veces. Entonces a corto plazo ya prácticamente no se puede medir. En cambio el cesio tiene una vida media de 30 años y necesita 300 años para que empiece aquello a no verse. Entonces digamos que estamos en una situación en la que el cesio es el exponente más claro de la contaminación radioactiva que se ha producido, y que, como veis, afecta fundamentalmente a Ucrania alrededor de la central, pero afectó de manera también muy importante a toda Bielorrusia e incluso a una zona importante de Rusia. No con niveles que obliguen a evacuar población, no es una zona de exclusión, pero tiene niveles de contaminación importantes. Bien, no quiero entretenerme mucho más en esto porque tenemos que hablar de muchas más cosas. Este es un resumen de los casos de cáncer producidos como efecto o como consecuencia de la explosión de Chernobyl. Este es un estudio también de Naciones Unidas y de la Sociedad Internacional del Cáncer, y entonces hay un estudio experimental, es decir, al igual que en el caso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, todas las poblaciones afectadas por la explosión de Chernobyl han sido, desde el punto de vista médico, han tenido un seguimiento muy exhaustivo y lo siguen teniendo. Entonces,
En el caso el problema mayor fue el cáncer de tiroides. El tiroides absorbe el yodo de manera muy ansiosa, se lo traga todo, y como el yodo 131 es uno de los isótopos generados en la explosión más numerosos, es el que produce más cantidad de cánceres. Hasta el año 2005 se habían detectado 1000 defunciones por cáncer de tiroides debido a Chernobyl. Y por otros tipos de cáncer, de pulmón y de otros tipos, otros 4000. Y este estudio, que hace una previsión hasta el año 2065, y lo hace hasta esa fecha, porque en el año 2065 habrán pasado 80 años ya desde la explosión de Chernobyl. Por lo tanto, es una manera de poder evaluar cuál va a ser la influencia global en cuanto a muertos del accidente de Chernobyl. Entonces, como veis, se prevé que hasta el año 2065 puede haber todavía otros 16.000 casos de cáncer de tiroides y otros 25.000 de otros tipos de cáncer. Y que en el total habrá hasta el año 2065 41.000 casos. La mayoría de ellos están centrados en Ucrania, Bielorrusia y la Federación Rusa. Y esto ya es un cuadro ligeramente diferente en el que se especifican el número de muertos que se prevé hasta el año también 2065 por efecto de esto. Y aquí veis que entre los liquidadores, que es la población más afectada, el número de personas afectadas fueron 600.000, de los cuales se prevé que hasta el año 2065 morirán 44.000. Y el resto de liquidadores, no los que intervinieron en el núcleo de la central, sino en los alrededores, en la zona de exclusión, estos llegaron hasta 6 millones, y de ellos se prevé que morirán 9.000. Esta cifra de aquí equivale a que el incremento de casos de cáncer, de muertes por cáncer, es un 3,5%. Si consideramos la población total de Europa, que son 570 millones, y consideramos esa población porque, como habéis visto en la nube radiactiva, la nube se paseó a norte, a sur, a este y tal, y hubo muchos países. España y Portugal fueron quizá los únicos que no recibieron una afección directa de Chernobyl. El resto de países europeos sí recibieron esa afección. Entonces, si consideramos toda la población europea, pues estaríamos hablando de sobre 570 millones de habitantes, un total de 16.000 muertos, que supone un incremento de casos de cáncer del 0,01%. Bien, vamos a hablar ahora de la protección radiológica. Desde los comienzos del descubrimiento de la radioactividad se conocen los efectos perniciosos o peligrosos de la radiación. Eso hizo que ya en el año 1928, en el segundo Congreso Internacional de la Radiología, se formó un comité internacional de protección. En aquella época se llamaba de rayos X y el radio, porque hasta esa época las únicas aplicaciones directas de la radiación fueron los aparatos de rayos X, que se empezaron a utilizar de manera importante en la Primera Guerra Mundial, y el radio, que se utilizaba como un elemento de radioterapia muy rudimentario. No tiene nada que ver con los tratamientos de radioterapia actuales, pero entonces se utilizaban agujas de radio, y si uno tenía un cáncer en una zona determinada, pues le chufaban la aguja de radio y se la dejaban ahí, pues, o 10 minutos o un cuarto de hora o lo que fuese. Olía quemado, que daba gusto, y luego se la quitaban, y que fuese lo que Dios quiera, ¿no? O sea, que era así de rudimentario. Como consecuencia de este comité,
22 años más tarde se forma la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta Comisión Internacional de Protección Radiológica es la que ha estudiado de manera más intensa, más cualificada los efectos de la radiación y la que ha emitido prácticamente toda la doctrina oficial sobre los elementos de protección contra las radiaciones. Este es un instituto, esta es una comisión internacional respetada en todo el mundo mundial y los estándares que plantea prácticamente los acogen sin modificación casi todos los países. Vamos a poner aparte Corea del Norte, que no tiene nada que ver con el resto del mundo y tiene un programa nuclear muy importante y hacen lo que les da la gana. También la URSS, mientras fue la URSS, se pasaba por donde las opiniones o los medios de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Pero actualmente incluso Rusia y todos los países de influencia soviética siguen estas recomendaciones. Esta comisión es la que establece cuáles son los estándares, los límites de protección que deben establecerse, etcétera. Y en España es el Consejo de Seguridad Nuclear el que asume esas funciones. Prácticamente el Consejo de Seguridad Nuclear es el que tiene la responsabilidad en España de garantizar a toda la población que está protegida contra los riesgos de las distintas radiaciones y que no vienen solo de las centrales nucleares, vienen de la medicina nuclear, vienen de las aplicaciones industriales de las radiaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, todas las instalaciones nucleares que existen en España, todo organismo que quiera utilizar fuentes radiactivas tiene que tener un permiso del Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo le establece las condiciones en que tiene que utilizarlo y en qué condiciones el personal tiene que usar todo eso. El Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene inspectores permanentes en todas las centrales nucleares. No es que hagan una visita de vez en cuando, no. Es que son inspectores residentes en la central nuclear. Por tanto, digamos que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene una información inmediata y precisa porque el inspector de seguridad nuclear del Consejo en una central tiene acceso y derecho por ley a exigir cualquier información o acceder a cualquier zona de la central. No se lo pueden prohibir. Este Consejo de Seguridad Nuclear informa al Congreso de los Diputados cada 6 meses de cuál es el estado en cuanto a seguridad nuclear y radiológica de todo el país y esos informes están al alcance de cualquier ciudadano que los pueda ver. Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo muy serio, técnicamente muy competente y que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de lo que yo conozco y he trabajado muchos años en el ámbito radiológico y nuclear, es muy fiable. Otra cosa es la percepción que la sociedad tenga sobre esos organismos, pero eso ya entramos en otro terreno. Bien, el riesgo radiológico, como hemos dicho, es en cierto modo inevitable. Estamos sometidos a las radiaciones, queramos o no. Pero además, si queremos utilizar fuentes radiactivas, sea para hacer radioterapia, para hacer radiografía, para tener una central nuclear que produzca kilovatios, etcétera, tenemos de alguna manera que defendernos de los peligros de la radiación. Y aquí se utiliza fundamentalmente lo que podríamos llamar el triángulo básico de la protección radiológica, que es el manejo de estos 3 parámetros: distancia, tiempo, blindaje. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho al hablar de los efectos de las radiaciones que el efecto de la radiación es proporcional a la dosis. Recibimos una dosis muy alta, mueren muchas células y el daño es muy grande. Recibimos una radiación, una dosis pequeña, el daño es mucho menor. Entonces, la dosis es proporcional al tiempo. Luego, cuanto menos tiempo estemos cerca de una fuente radiactiva, mejor. Si hay un accidente nuclear, pues evidentemente lo que se hace es evacuar a la población rápidamente para alejarla del epicentro donde se ha producido el accidente nuclear. La distancia
importantísima, porque la intensidad de la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que entre estar a 1 metro de una fuente radiactiva o estar a 3 metros, la diferencia en dosis no es 3 veces menos, es 10 veces menos. Y entre estar a 1 metro o estar a 10 metros, la diferencia es 100 veces menos. Luego, cada paso que damos alejándonos de la fuente radiactiva, estamos reduciendo considerablemente la dosis. Por eso la distancia es un elemento crucial, separarnos de la fuente radiactiva. Pero bueno, hay casos en los que no hay manera de separarse, porque si yo quiero manejar un elemento radiactivo, o tengo un robot que lo hace por mí, o de alguna manera voy a estar al lado y me tengo que proteger. En ese caso funciona como tercer elemento de protección el blindaje. Habréis visto, sobre todo en determinados servicios de radiología, pues que el personal que hace la radiografía lleva un chaleco, que suele ser, lleva una lámina de plomo, porque esas personas están haciendo radiografía continuamente y si no se protegiesen recibirían una dosis muy alta. Bien. El incremento de mortalidad por cáncer ya hemos dicho que era del orden de un 3% para una dosis de 1000 milisieverts, lo cual equivale al 0,03% por cada 10 milisieverts de dosis recibida. Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo que podemos asimilarlo a lo que es la realidad aquí. Una instalación nuclear tipo se diseña para que la dosis adicional que aporta sea del orden de 0,01 milisieverts por año. Esa es la exigencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Y si en el proyecto y en el diseño y en la ejecución de la central no se cumplen los estándares que garanticen que esa va a ser la dosis máxima que la central emite al exterior, no hay permiso. O si en un momento determinado, por un mal funcionamiento, la central emite más de ese valor, se obliga a parar. El Consejo tiene autoridad para parar la central y para que se establezcan las medidas de protección correspondientes. Pues bien, suponiendo una persona que viva en ese entorno 80 años, habría recibido una dosis de 0,8 milisieverts. Y teniendo en cuenta que el riesgo incremental de muerte por cáncer sería en ese caso 0,24 por cada 10.000 personas en 80 años. Lo cual quiere decir, para no quedarnos con esta cifra un poco rácana, que eso equivaldría a 1 por cada 40.000 personas. 1 por cada 40.000 personas. Ahora, el porcentaje de muertes por cáncer en España, hemos dicho que era el 25% del total, entonces, en ese tiempo, habrían muerto, de esas 40.000 personas, habrían muerto 10.000. Y entonces, ¿cuál sería el efecto previsible del funcionamiento de esa central? Un muerto más sobre los 10.000. Estimado. Y es una estimación lo más negativa posible. Es un incremento que, como ya hemos dicho antes, es indetectable. Pero, a pesar de eso, las garantías de protección radiológica obligan a ese valor. Para que tengamos una idea comparativa de a qué equivale eso, pues ya hemos dicho que 0,8 milisieverts, que es la dosis que se recibiría la población que está cerca de la central, sería equivalente a 5 vuelos transatlánticos y equivalente a 5 radiografías a lo largo de la vida. ¿Entendéis entonces por qué la ICRP, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, y el Consejo de Seguridad Nuclear establece un estándar así? Porque es un estándar que se considera razonable. En el establecimiento de las bases de protección radiológica hay 3
criterios que se siguen siempre. El primero es que la exposición a una dosis de radiación debe estar justificada por el beneficio que aporta. Es decir, no se puede hacer actuaciones radiológicas que irradien gratuitamente a la gente, porque sí, cualquier actividad que induzca radiación tiene que tener un beneficio que justifique esa radiación. Si no, no se debe admitir. El segundo criterio ALARA, que es un acrónimo de esta frase inglesa, tan bajo como sea razonablemente posible. Y aquí hay una palabra clave, razonablemente, tan bajo como razonablemente sea posible. Porque claro, yo podría decir, bueno, pues para manejar una fuente radiactiva me voy a poner a 1 kilómetro de distancia, pero eso no es razonable, evidentemente, ¿no? En el caso de una central nuclear, ¿qué quiere decir tan bajo como sea razonablemente posible? ¿Cuál sería el criterio ALARA? Bueno, el criterio ALARA ya lo hemos visto antes. Es el criterio que garantice que el posible incremento de muertes por cáncer en esa central sea equivalente al de 5 vuelos transatlánticos en toda tu vida o 5 radiografías que te hagan en la clínica durante toda tu vida. Ese es el criterio ALARA. Ese es el que se considera razonablemente para el diseño de una central nuclear. Y luego, el otro criterio que se establece es que las dosis no deben superar un límite específico que garantice la seguridad de la población en términos generales. Y a estos efectos hay unos límites máximos establecidos tanto para el llamado personal profesionalmente expuesto como para el público en general. Personal profesionalmente expuesto son todas aquellas personas que por su profesión están en contacto directo y casi a diario con las radiaciones. Y ahí están todos los que trabajan en una central nuclear, están todos los radiólogos y los médicos que trabajan en servicios de medicina nuclear y que están en contacto diario con todo eso. Todo ese personal que se denomina en el argot de la protección radiológica personal profesionalmente expuesto, tienen como limitación que no pueden recibir al año una dosis superior a 50 milisieverts año, pero con una limitación de que el máximo acumulado en 5 años son 100 milisieverts. ¿Qué pasa si superan esa dosis? Obligatoriamente esa persona debe dejar de trabajar en contacto con las radiaciones. Es decir, que si está trabajando en el Cabril o está trabajando en una central nuclear y ha recibido una dosis superior a ese valor, automáticamente tiene que destinarse a otro trabajo que no esté en contacto con las radiaciones hasta que pase ese periodo de tiempo. En las personas, bueno, y entonces diréis, bueno, pero ¿esto cómo se mide? Porque todo ese personal lleva un dosímetro de control cuando entra a su trabajo. Y esos dosímetros se leen semanalmente o mensualmente, depende de los tipos de profesión. Los pilotos o el personal de vuelo llevan también su dosímetro y son también personal profesionalmente expuesto, porque cuando estamos volando estamos recibiendo una dosis de radiación alta y el personal de vuelo está continuamente en las alturas. Luego también está sometido a estas limitaciones. En cambio, adicionalmente, el personal profesionalmente expuesto, además del dosímetro, recibe o se le hacen análisis médicos muy exhaustivos cada 6 meses o cada año, depende del tipo de actividad que ejerza. Y se incide, lógicamente, en todas las analíticas que pueden detectar cualquier proceso de cambios en la composición de la sangre o en otros fluidos, y que alerten de que a lo mejor está empezando a generarse un proceso de cáncer. En ese caso, evidentemente, pues se toman las medidas correspondientes. Para el público en general, ese valor es 10 veces menor, es de 5 milisieverts año. Y luego le diréis, pero bueno, ¿no habíamos quedado en que lo máximo era 0,01? Sí.
Entonces, este 5 milisievert año, ¿para qué sirve? Sirve fundamentalmente para emergencias. Es decir, cuando hemos dicho que en Chernobyl hay una zona de exclusión en la que toda la población ha sido evacuada, es porque se ha visto que en esas zonas hay una tasa de dosis superior a 5 milisievert año. En ese caso, una de las condiciones de emergencia es la población hay que evacuarla, hasta que ese valor baje a los límites que tiene que ser por vía de descontaminación, claro. Es decir, en Palomares, por ejemplo, hay una zona que quedó contaminada por plutonio por la bomba atómica que cayó. Esa zona evidentemente se valló toda, se ha limpiado, se han llevado un montón de... sigue vallada porque todavía queda un pequeño resto de... Y por eso, para eso sirven estos valores de límites máximos de dosis anual. Bien, estos son... Bueno, de todo esto que digo, de la protección radiológica, de todos los estándares que se establecen, las seguridades, etcétera, etcétera, todo esto, hay algún porcentaje de la población que algo sabe, pero generalmente la población sabe muy poco de todo esto. La población percibe el riesgo y, como digo, si le hablan de radioactividad, ve automáticamente el hongo atómico, Pero que haya un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear que se ocupa de garantizar que los españoles no recibimos una dosis de radiación peligrosa, etcétera, etcétera, yo creo que hay bastante poca gente que lo sepa. Y entonces, como consecuencia de eso y de que cualquier incidente nuclear es noticiable, y nos lo enseñan en los periódicos y todos los días, ha habido una parada en la central nuclear y tal, pero oiga usted, las centrales nucleares periódicamente paran, y paran porque tienen que cambiar el combustible nuclear, tienen que sacar el uranio del reactor, porque ese ya está gastado, y meter, pues hasta eso es noticia, ¿no? Entonces es como si decimos, bueno, es que hemos parado, hemos dejado el coche porque lo hemos llevado a la ITV. Bueno, pues vale, pues si ya está previsto que hay que llevarlo a la ITV y a cambiar el aceite y tal, ¿no? Bien. Hasta tal punto es desconcertante la opinión de la gente respecto al riesgo radiológico que aquí os pongo esta simpática fotografía de una manifestación en Villar de Cañas, en Cuenca, contra el almacenamiento temporal de combustible. Sabéis que hay una instalación prevista en Villar de Cañas para almacenar el uranio quemado de las centrales nucleares, y aquí esta señora o señorita, que no somos capaces de ver si es mayor o menor, parece joven, pues tiene la aspiración, que yo le aplaudo, de quererse morir a los 90 años de un orgasmo. Ojalá lo consiga, ¿no? Me parece muy bien que tenga esa aspiración. Y tiene también una aspiración tan encomiable como la primera, que no se quiere morir a los 60 de cáncer. Me parece muy bien. Pero fijaros la contradicción. Esa señorita o señora está fumando. Está fumando. No se quiere morir de cáncer, pero está fumando. Entonces, ¿de qué hablamos? Como digo, esta es una demostración del despiste general que hay en la población sobre todas estas cosas. Pero bueno. Bueno, esto me lo voy a saltar. Vamos a entrar en el coste de la protección radiológica. Todo esto que hemos dicho hasta ahora de los límites que se establecen para proteger a la población tiene un coste económico considerable. Es decir, exigir que una central nuclear tenga unos sistemas de seguridad que garanticen que en el entorno en el que se mueve, el entorno donde está enclavado, la población no reciba más de 0,01 de milisievert año como dosis adicional, eso exige tener toda una serie de sistemas de filtrado, de recogida de todos los efluentes, tanto líquidos como gaseosos, como residuos sólidos. Todo se tiene que recoger, todo va o al Cabril
o se recoge en la piscina de combustible para mandarlo en su día al ATC de Cuenca, etcétera. Todo eso tiene un coste medio, esta es una estimación media mundial, de 100.000 euros por cada siever de dosis evitada. Y si aplicásemos lo que hemos dicho anteriormente de cuántas muertes se pueden producir por una dosis determinada, eso equivale a que valoramos en 10 millones de euros cada muerte de cáncer evitada. Ese es el criterio de ALARA que hemos dicho antes. Es decir, la ICRP y el Consejo de Seguridad Nuclear establecen unos estándares que obligan a que en una instalación nuclear, en una central nuclear, se gasten 10 millones de euros por cada muerte que evitan. A uno nos puede parecer mucho, a otro les puede parecer poco, también nos puede parecer un poco inhumano el valorar la vida de una persona, ¿no? Pero claro, en la vida ordinaria, si comparamos eso con lo que ocurre, nos encontramos con sorpresas como la siguiente. El uso de cinturones de seguridad tiene un coste del orden de 10.000 euros por cada muerte que evita. Es decir, si sumamos el coste de poner cinturones de seguridad en todos los coches y lo dividimos por el número de muertes que evita, nos salen 10.000 euros. Es decir, que podríamos decir, ole, hay que quitarse el sombrero ante la persona o el organismo que obligó a eso, porque está haciendo una inversión de lo más rentable, de lo más eficiente. Pero es que hay otros muchos casos. Este es un caso obligatorio. En cambio, si nos obligasen a utilizar neumáticos de adherencia total, sobre todo en los países en los que nieva y hay mucho hielo, eso podría evitar muchos accidentes mortales y se estima que costaría 1,5 millones de euros por cada muerte evitada. Seguimos estando en unos estándares notablemente mejores que los de una central nuclear, de los 10 millones por vida, por muerte evitada, ¿no? Pero esto no es obligatorio, esto es una estimación. Y lo mismo podríamos hablar de los incendios de viviendas, de los cuales en este invierno pasado hemos tenido una profusión de casos bastante elevado en España, ¿no? Ha habido multitud de incendios con muertos. La mayoría de esos incendios se podrían evitar si se obligase a instalar detectores de humo en todas las viviendas, porque el detector de humo, a la menor, basta con que enciendas el cigarrillo, ¡pam!, y salta automáticamente. Eso supondría un coste de 500.000 de euros por cada muerte evitada. Podríamos seguir con muchos ejemplos, los tenéis en la exposición escrita que os voy a mandar, pero bueno. Podríamos hablar también de los 16.000 muertos del accidente de Chernobyl. La estimación que se hace de que va a haber 16.000 muertos nos parece una enormidad, es una enormidad. Pero fijaros que en diciembre de 1984, de 15 meses antes de Chernobyl, algunos, puede que no todos los que estemos aquí, recordarán la catástrofe de Union Carbide en Bhopal, en la India. Emitió unas cuantas toneladas de isocianato de metilo a la atmósfera, y eso sí que ha sido un escándalo silenciado, porque la India es un país, lo era todavía mucho más hace 30 años, y se podían silenciar muchas cosas. No hay datos oficiales de muertos por eso, pero las organizaciones humanitarias que han trabajado en eso estiman unos 25.000 el total de víctimas mortales en Bhopal. En Chernobyl 16.000, en Bhopal 25.000. Más muchísimos miles de supervivientes con graves afecciones y secuelas respiratorias, parálisis y todo tipo de problemas. Podríamos hablar del ébola en África, del tsunami del Índico que provocó 225.000 muertos, del Sovaldi, que lo tenemos aquí de hace 2 días, estamos discutiendo de 25 o 50.000 euros que cuesta el tratamiento con Sovaldi
y nos están asegurando las organizaciones de hepatitis que eso cura el 90% de los casos. Entonces, ¿qué? ¿Estamos evaluando en 50.000 euros la vida en ese caso? ¿Y estamos evaluando en 2 millones de euros la vida que se salva porque una central nuclear tiene que ser segura, segurísima? Contradicciones que tenemos. Bien. Hace poco, el ministro chino de Sanidad hizo unas declaraciones que sorprendieron a mucha gente, porque él mismo reconoció que en China, donde la mayor parte de la electricidad se genera con carbón, hay 500.000 muertos prematuros por año, 500.000 de muertos por la contaminación de las centrales térmicas en China, reconocido por el ministro de Sanidad chino. Y eso ha llevado a que pongan en marcha un plan de 28 nuevos reactores nucleares en 6 años, para poder eliminar multitud de centrales térmicas que les están envenenando. Algunos de vosotros probablemente han estado en Pekín, y veréis que cuando llegas a Pekín, aquello no es aire, es una sopa de porquería. Es como una niebla que lo envuelve todo. Si le preguntas a los chinos, dicen, no, eso es aire que viene del desierto, sí, aire que viene del desierto y que trae polvo en suspensión. Vale. Pero no solo por el nuclear en China. No. Bien, solo haré un último apunte de que, a diferencia de lo que ocurre con la radioactividad y con las centrales nucleares, donde no solamente se ha estudiado de manera muy intensa sus efectos y la manera de protegerse, y se han establecido estándares de protección muy exigentes, sino que, contrariamente a lo que ocurre con la radioactividad, hay muchísimos productos químicos o residuos tóxicos y peligrosos que están escasamente controlados. Solo el 2% de las sustancias tóxicas y peligrosas, solo el 2% están estudiadas en cuanto a sus riesgos. Es decir, nosotros hemos dicho, sabemos que 1000 milisieverts provocan un 3% de incremento y tal, lo hemos experimentado, lo hemos estudiado, Pues algo equivalente con otras sustancias carcinogénesis, solo el 2% se han estudiado. Y no hay ningún organismo equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear que estudie y proteja a la población, a los ciudadanos de esos otros riesgos. No lo hay. Bien. Bueno, iba a hacer una reflexión final sobre el debate y las prioridades ambientales. Únicamente, sí, aquí es donde quería... Eso es. En noviembre de 2014, o sea, hace unos pocos meses, hubo el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU. Y ahí, en esa reunión, 830 científicos dejaron claramente identificado que el cambio climático no es un invento, es una realidad, debido a las emisiones fundamentalmente de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Yo recuerdo que en 1980, en una conferencia también, con un grupo de expertos sobre estos temas, se negaba por parte de mucha gente el cambio climático. En 1980, hace 35 años, ya había mucha gente que alertaba de esto. Y había mucha gente que lo negaba. Hoy ya no lo niega nadie. En esa reunión de noviembre de 2014, todo el mundo se congratuló mucho porque habían llegado a un acuerdo entre China y Estados Unidos, que son los dos grandes países más contaminadores,
para reducir las emisiones de efecto invernadero entre un 40 y un 70% para 2050. Para 2050, qué largo, me lo fiáis, ¿eh? Para dentro de 35 años a lo mejor hemos reducido un 40% las emisiones, ¿eh? Ante una situación así, hay muchos científicos que piensan que en este contexto no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear. Sin embargo, los ecologistas, por su parte, apuestan por un modelo basado 100% en energías renovables y piensan que la energía nuclear no es necesaria. Este es un debate muy actual, muy presente, ¿eh? Yo personalmente pienso que es un error, y en España el error es doble o triple, no haber utilizado la energía nuclear como una energía de tránsito entre la época en que la mayoría de las necesidades eléctricas se producen por vía de centrales térmicas quemando combustibles fósiles, hasta que ya las energías renovables estén ya totalmente maduras, que probablemente tardarán todavía 30 o 40 años. La energía eólica todavía hoy ya empieza, está claramente es eficiente, es productiva. La energía fotovoltaica es un desastre, nos hemos gastado un dineral y la eficiencia es bajísima, y desde luego no es defendible que hoy por hoy podamos suscribir o soportar las necesidades energéticas de toda la población única y exclusivamente con energías renovables. Este es un debate muy actual. Bien, como quiero dar paso ya a los comentarios que podáis hacer, voy rápidamente a las conclusiones, ¿eh? La primera, la radiactividad y sus riesgos forman parte intrínseca de nuestra naturaleza, ¿eh? La radiactividad es un fenómeno natural, lo tenemos aquí y en nuestro cuerpo, queramos o no. La segunda, el temor a los riesgos de la radiactividad que podemos recibir por las actividades humanas, en particular de las centrales nucleares en nuestra sociedad, es en gran parte infundado. Los riesgos son reducidos, considerados en el conjunto de las agresiones y peligros a los que estamos expuestos. Tercero, existen normas, reglamentaciones y limitaciones de uso en las actividades nucleares y radiactivas que suponen una protección radiológica efectiva y suficiente para la población en general, aunque la mayoría de la gente lo ignore. Y al desconocimiento generalizado sobre el riesgo radiactivo real se une la desconsideración del análisis y diagnóstico de los técnicos que institucionalmente tienen la misión de nuestra protección radiológica. Dicho de otro modo, y en España, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear nos diga y nos confirme que no hay riesgo, habrá mucha gente que si le dicen que sí, que eso es peligrosísimo, seguirán pensando en que eso es peligrosísimo. ¿Que eso está unido al desprestigio general que las instituciones tienen en este país? Seguramente, ¿eh? Pero vuelvo a decir lo que dije al principio. Cada vez que nos hablan de radioactividad, muchos están viendo el hongo de la bomba atómica. Es algo que está metido aquí. Bien. La perversidad intrínseca que generalmente suele atribuirse a las actividades nucleares deriva de la relación directa que se establece entre estas y las bombas atómicas, a lo que hay que añadir evidentemente los accidentes de Chernobyl y Fukushima. Y por último, en el contexto actual de cambio climático innegable, hay que producir un cambio drástico en el modelo energético mundial y la energía nuclear debe ser considerada seriamente como una de las fuentes de energía necesarias. Bien, y aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Y ahora ya damos paso a las preguntas, pero antes de empezar las preguntas...